grababa el mensaje. ¿Ya? Bien, hermanos queridos, el Señor hoy día nos quiere hacer reflexionar con respecto a un tema que es importantísimo, es tremendo y es recurrente en la vida del hombre. ¿Ya? Estamos en esta serie de mensajes de Génesis, capítulo 11 el día de hoy, y esta serie de gracia y amor, ¿ya? Que da efectivamente origen a la creación. Y siguiendo con la serie que estamos de Génesis, tenemos acá en el versículo, en el capítulo 11, que ustedes tienen ahí en sus Biblias o en sus aparatos electrónicos, uno de los textos más relevantes, ¿ya? Y más sobrenaturales e impactantes en la historia del hombre y la historia redentiva de Dios, que hace relación a este gran acontecimiento de formar las aguas, formar las diferentes lenguas, ¿ya? Pasó un camión. Parece que tiene un ruido de fondo, ¿se escuchó, no? ¿Sí? ¿Muy fuerte? No tanto, ya. Para que sea cortito. Parece que a los vecinos les tocó hoy día trabajar. Bien. Como les mencionaba entonces, vamos a tratar un tema importantísimo. Este texto bíblico se enmarca, como les mencionaba, en un tema redentivo, pero que a la vez también muestra la condición del hombre, la condición en la cual el hombre ciertamente continuó desde Adán, desde la desobediencia allá en el huerto, para con nosotros, con el hombre en sí, ¿ya? Es verdad que cuando, si lo vemos de una perspectiva práctica, nosotros cuando vemos una película gringa o europea, como quiera que ésta sea, ¿cierto? Generalmente la vemos en doblada porque de alguna forma podemos ver las imágenes, ¿cierto? Concentrar nuestra vista en las imágenes y no estar leyendo abajo, no estar leyendo abajo. ¿Ya? Personalmente a mí me gusta ver las películas dobladas, ¿ya? No sé si ustedes, pero a mí me gusta verlas porque en especial cuando son películas que tienen que ver con ciencia ficción, ya espacial, estas películas así medias locas, me gustan a mí, ¿ya? Y ciertamente no me gusta leer mucho abajo, en especial cuando a veces pasa muy rápido, ¿ya? Y cuando no leemos abajo, escuchamos solamente el idioma original, si no entendemos el idioma no vamos a entender nada, la verdad, ¿cierto? Ya sea en chino, cantonés, ya sea chino mandarín, como sea, no vamos a entender. Necesitaríamos algo sobrenatural para poder entender eso. Bueno, ciertamente, ya acá en este texto no es una película doblada ya o subtitulada, pero sí lo que hay es una escena de confusión de idiomas cuando había uno solo. Un solo idioma, dice, y todos se entendían, ¿ya? Y pasaron a ser de un pueblo, un solo pueblo, ¿ya? Monolingüe a multilingüe, ¿ya? ¿Cuál es el contexto que tenemos acá en este texto bíblico? ¿Ya? Dios en su sola soberanía ratifica el pacto, ¿ya? A través de la vida de Noé. ¿Ya? En el capítulo 9 nos menciona al respecto. Un pacto unilateral, ¿ya? Es importante que entendamos esta parte del contexto para llegar al capítulo 11. Ratifica el pacto, y este pacto tenía que ver con que tenía que, una vez que terminó el diluvio, ya que se asentaron, ¿cierto?, en el monte Ararat, ¿cierto?, donde se entiende bíblicamente que llegó el arca, ¿cierto?, se posó, después que las aguas pasaron y bajaron todos los animales y Noé junto con su familia, a ratificar el pacto y vuelve a decir ahí en el capítulo 1 y el capítulo 9, versículo 1 y el versículo 7, ya, fructificar y multiplicaos. Ya, en estrecha relación con lo que había dicho Dios en la creación, cuando lo dijo a Adán y Eva, fructificaos, multiplicaos y dominar la tierra. ¿Ya? Ratifica el pacto, pero ahí el pacto había un pacto con promesas, ¿ya? Y a la vez también con una señal. La promesa era, obviamente,
en ese momento que no iba más a destruir la carne, ¿cierto? O la humanidad con un diluvio, ¿ya? Y hace un pacto con Noé y con la descendencia, obviamente, de poner una señal en los cielos que era este arco, ¿cierto? En las nubes, ¿ya? O en el cielo, que es el arco iris, que muchas veces a nosotros nos gusta y nos maravilla mucho mirarlo. Y yo sé que muchos de ustedes y todos nosotros, o la mayoría, cuando vemos ese arco iris en nuestra mente canuta, teológica o bíblica, ya cristiana, nos remontamos a la época de Noé y ese pacto hermoso que Dios hizo con Noé y con la descendencia que también somos parte nosotros de ella. ¿Ya? Ciertamente es uno de los 3 pactos que se hacen en la escritura con Riña. Y entonces, hermanos queridos, luego en el capítulo 10, ¿cierto? Del 9 ya pasamos, ahora el 10, tenemos el Toledot, que es toda una genealogía, ¿ya? Que eso significa la palabra Toledot, de los hijos de Noé, ¿ya? Jafet, Cam y Sem. ¿Ya? Estos 3 hombres tienen una participación en la escritura tremenda. No porque ellos sean mencionados en toda la escritura hasta el Apocalipsis, sino que las descendencias de cada uno de ellos marcaron hitos importantes en la historia de universal y la historia también del pueblo israelita y del pueblo cristiano. De ahí se desprenden muchos pueblos y muchas ciudades en las cuales la escritura hace hincapié, ¿cierto? Donde también ahí traería conquista, juicio también, castigo, disciplina, tanto como para Israel como también para estos pueblos paganos, ya pueblos que muchos de ellos se alejaron de la presencia del Señor, idolatraron, ¿cierto?, otras cosas y no al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y la tierra, ¿ya? El texto, entonces, es bonito el texto del capítulo 10, ustedes ahí a lo mejor ya lo están hojeando en sus Biblias, ¿ya? Porque ahí habla de una genealogía de estos 3. Pero interesante porque como en toda la escritura, o en la mayoría, mejor dicho, de la escritura, no en toda, no está puesto los libros o los capítulos en forma generalmente cronológica, ¿ya? Sistemática, con una línea que avanza y va mostrando el avance. Hay muchos textos bíblicos que se saltan, están antes que otros refuerzan lo que anteriormente se había dicho, se repite en otros textos, se repite lo que anteriormente se había dicho en otro capítulo, en otro libro de la Escritura. Bueno, efectivamente el capítulo 10 es un capítulo que debe estar o debería estar después del capítulo 11. Porque si ustedes se dan cuenta, en los capítulos, el capítulo 10, ¿cierto? Versículo 5, dice: algunos de ellos que poblaron las costas, formaron naciones y clanes en sus respectivos territorios y con sus propios idiomas. Entonces ahí uno podría tender a enredarse un poco, ¿ya? Pero ¿cómo puede ser siendo que después fue la confusión y no antes? Bueno, efectivamente pasa aquí, por lo que yo lo decía anteriormente. Ese texto debería está después de eso. Pero el objetivo de esto es mostrar en este capítulo no solamente la línea de descendencia o la línea cronológica de vida de cada uno de los descendientes de Jafet, Cam y Sem, sino que muestra que cómo se poblaron después de capítulo 11, se pobló geográficamente, cómo se expandieron y formaron pueblos en diferentes lugares geográficos, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ver más con la formación de pueblos. Después, en el capítulo 11, del versículo 10 en adelante, nuevamente habla de la genealogía de Sem, que ahí está el punto importante también de lo que es el proceso de salvación del hombre por parte de Dios, a través de la genealogía, ¿ya? Vemos entonces como Dios, en cierta manera, también hace cumplir, ¿ya?, sus mandatos, a pesar de lo contumaz y lo porfiado que es el hombre, ¿ya? Para ir entrando en el texto ya del capítulo 11, versículo 1 al 9, aquí la genealogía de Cam irrumpe claramente en el texto bíblico, ¿ya? Donde la genealogía de Cam o los descendientes de Cam forman pueblos que en el futuro estarían en disputa con Dios, con sus ordenanzas, ¿cierto? Y serán pueblos y naciones, ya, entre muchas otras cosas, ¿cierto?, que serán nombrados, como decía la Escritura, de pueblos que ciertamente Dios enviará su castigo. De ahí se desprende
el pueblo cananeo. De ahí se desprende también la formación de la ciudad de Nínive. La Gran Babilonia también aparece ahí, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ya justo ahí mismo donde llegan ellos, está y se asientan ya y empiezan a maquinar cosas, es donde la Babilonia, hermosa Babilonia, que con sus jardines y todo, como la historia se lo muestra y también la escritura, se asienta y se forma un gran imperio. ¿Ya? De Cam viene todo esto, ¿ya? De esa genealogía. La Babilonia representa la gran rebelión organizada contra Dios una vez que se forma, ¿ya? Mientras que Jerusalén representa la sociedad organizada que es producto de la gracia de Dios en nuestra salvación, ¿ya? Vemos entonces cómo Dios hace cumplir sus mandatos, aun que fuera por la fuerza, por la rebelión y desobediencia del hombre. Vemos en los pasajes de Génesis del 11 al 9 entonces algunos puntos que nos deberían hacer reflexionar más aún, ¿ya? De la condición del hombre y ciertamente la necesidad que tiene de un Dios que guíe su vida, que lo encamine y que le muestre lo que debe hacer, ¿cierto? Y que a la vez también el hombre deje de lado su soberbia, su autosuficiencia, ¿ya? Con respecto a sí mismo y al creerse, entre comillas, un Dios, ¿ya? Que no necesita nada más ni a nadie para poder gobernarse, ¿ya? Ciertamente no es así. El hombre necesita siempre algo o alguien que le dé un norte. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que encontramos en el texto es que el hombre no entiende y no entiende cada día más su condición. Del versículo 1 al versículo 4, el hombre no entiende su condición. Y vemos ahí del versículo 1, como lo mencionaba, al versículo 4. Entonces, definitivamente ahí en sus textos bíblicos, como ya lo leyó la hermana Claudia, debemos reconocer que el hombre tiene una tendencia a alejarse de los parámetros ya establecidos y hace y busca hacer su propia justicia, ya como su propio dueño, como un hombre autoindependiente que no necesita ser direccionado o que le impongan leyes, incluso aquellas leyes que pueden ir a favor de él. ¿Ya? El hombre es así. No fue creado así, pero la caída, el pecado llevó a que el hombre ya desechara completamente cualquier tipo de dirección y fuera o se sintiera autodependiente. Veo en estos versículos bíblicos del 1 al 4 aspecto importante en referencia a lo estipulado por Dios en la creación. Ellos llegan a Sinar, ¿ya? Al área, como yo mencionaba, que se forma la Gran Babilonia, ¿ya? Que hoy día es Irak. Ellos empezaron a formar una gran ciudad, una fortaleza, una civilización y una sociedad. Pero había que mantener el pueblo unificado. ¿Ya? El texto, si ustedes lo leen, empiezan a maquinar cosas en su mente y empiezan a tomar decisiones, porque la idea es que se unifique el pueblo, que siga siendo uno solo, ya que no se esparza y que soberbia, ciertamente, que ellos son poderosos, ¿ya? Y que se muestren ante todos los que vayan llegando, ¿cierto? Como una nación o un imperio, ¿cierto? Único imperio, ¿ya? Había una sola lengua, ¿cierto? Y había un solo pueblo. Esta iniciativa nació de uno de los descendientes de Cam, ¿ya? Nimrod, ¿ya? La idea de este líder, porque fue un gran líder, como dice el versículo, capítulo 10, del versículo 9 y 10, dice que era un hombre vigoroso, ¿cierto? Poderoso, y que de él nacieron Babel y varias otras más, ¿cierto? Y Nínive. Él, ciertamente como líder, influenció ciertamente la mente de aquellos que estaban presentes y habla acerca de palabras y les dice, vayamos, construyamos, hagámonos, ¿ya? Y eso ciertamente es arrogancia. Ellos querían formar una ciudad, hacer una gran torre, ¿ya? Una gran estructura, ya con escaleras que llegaran al cielo, ¿cierto? Podríamos decir así, ya, aunque el objetivo de fondo no era tener una escalera y llegar a lo más alto y llegar a tocar a Dios. Tenían otro objetivo, el objetivo era otro más profundo, pero la idea era construir algo grande, monumental, ¿ya? Que mostrara el poder, ¿ya?
y a la vez también démonos un nombre. Y eso ciertamente también es, como le decía, arrogancia. El lugar que encontraron era un lugar hermoso. Sinar era un lugar que ciertamente no era no era un paraíso, digamos, algo paradisíaco, ¿cierto? Pero sí era una tierra fértil, con mucha afluencia de fuentes de aguas. Y ahí se asentaron y vieron que era hermoso y se quedaron ahí. En ese contexto, entonces, como les decía, formaron y empezaron a formar la ciudad y una torre. Y la torre en sí no tenía el objetivo, como les mencionaba, de llegar al cielo, sino que era la idea de ello era tener una centro de adoración religioso, ¿ya? Y mostrarse como hombres que se autogobiernan. Aunque tenían en su mente a Dios, ellos lo desecharon completamente. Aunque ellos tenían la intención de llegar a Dios o querer acercarse a Dios, eso era solamente de los labios hacia afuera, porque su corazón estaba lejos de ese objetivo ya principal. El tema es que no hay nada malo ciertamente en construir algo o hacer ciudades o construir naciones o un pueblo. Todo pueblo o nación necesita ser fortalecido, ciertamente, debe tener sus bases, ¿ya? Y ser fuertes y estables, pero con el fin de serlo para sostener y dar paz al pueblo, estabilidad del pueblo, incluso la necesidad también de adorar y servir a Dios como corresponde, para ser una nación fuerte y saludable. El objetivo era hacer un monumento a su nombre para engrandecer su orgullo, su ego. Querían vanagloriarse de su poder y capacidades. Los errores entonces en este texto, hermanos queridos, es que dejaron afuera a Dios en sus decisiones, en búsqueda de una propia seguridad por sus capacidades. Negaron completamente el papel de Dios y el papel que Él tiene como unificador y un Dios que da seguridad al pueblo. Buscaron la unidad en el fundamento de su corazón, humanista y mundano, como si Dios no pudiera dar esa unión como pueblo. Y a la vez también ignoraron la necesidad del hombre de saber que está unido a Dios y que vivirá para siempre por toda la eternidad, porque ellos querían autovivir, ¿cierto? Buscar la forma de vivir por siempre, independiente de Dios, ¿cierto? Faltaron a la orden incluso más grave, estipulada, que era esparcirse por toda la tierra. Eran un solo pueblo. El mandato era ir, fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Pero ellos eran un solo pueblo en ese momento. Entonces, dejaron de lado el mandato que en un principio Dios les había dado. ¿Ya? Entonces, si nos resumimos de alguna forma, podemos decir que ellos estaban edificando una religión artificial, ¿ya? Para llegar a Dios, una escalera artificial para llegar a Dios, un camino, ¿cierto?, artificial para llegar a Dios, ¿ya? Y un sendero artificial para llegar a Dios. Construyeron una torre para mostrar que eran buenos y justos para poder alcanzar a Dios por sus propias obras y esfuerzos. Esto al final, hermanos, da cuenta de esta rebelión que el hombre tiene en su corazón al negar la existencia de Dios, al negar que Dios es el único que puede cambiar y transformar y dar la dirección a nuestra vida como corresponde. Hermanos, hay algo en el corazón, para reflexionar en esto, hay algo en el corazón de aquellos hombres parecido a nuestras vidas en algunas ocasiones. ¿Hay alguna conexión con la humanidad y la cultura actual que se asemeje ya en lo que ellos en ese momento estaban realizando? Claro que sí, hermanos queridos. Hoy, al igual que en aquellos tiempos, el pecado, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la autosuficiencia domina al hombre. El gen del pecado, del ego, está traspasándose de hombre a hombre. Hay un orgullo en esas palabras cuando dicen vamos, construyámonos, hagamos. Todas estas formas verbales que usa un modo resolutivo, un uso desafiante ante la voluntad de Dios. Hermanos, necesitamos entender que el hombre necesita una seguridad y esperanza verdadera que solamente está en la roca firme que es Cristo.
que pongamos nuestra vida, ¿cierto?, a los pies del Señor, para ser conducidos a un gozo constante, no a una torre personal y falsa, egocentrista, orgullosa, no basados en nuestra propia autodependencia y arrogancia, porque eso no existe. Una torre de fe y seguridad que se encuentre solo en Dios. Proverbios 18:10 dice, torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella corren los justos y se ponen a salvo. Qué hermoso texto bíblico. Nuestra torre, nuestra baluarte, nuestra roca firme es Cristo. A Él debemos acercarnos, debemos construir en Él vidas que le glorifiquen en todos los aspectos de nuestra vida. El único sendero, el único camino para llegar a Dios es a través de Cristo. Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Él es nuestra roca. Hermanos, a Cristo debemos correr para refugiarnos y encontrar una verdadera escalera al cielo, podríamos decirlo así. Porque en aquel tiempo, en la Babilonia, en ese lugar se acostumbró a construir grandes edificios en forma de escalera, en forma de pirámide. Y por eso ellos querían hacer esta como escalera al cielo, ¿cierto? Que nuestra escalera al cielo sea Cristo. Que nuestro caminar día a día sea con Cristo, porque Él es el único camino, la única religión, el único sendero de Dios, y una vida hacia una vida de servicio, santidad, obediencia y ejemplo. No seamos orgullosos, hermanos, entreguemos a Él nuestros planes y objetivos de vida. No seamos como Babel, que dejaron a Dios a un lado, sin consultar si estaba bien o si estaba mal. Arrodillémonos delante de nuestro Señor y volvamos. El Salmo 115:1 nos dice, la gloria del Señor no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Qué amor más grande puede haber el que Dios mismo haya entregado a su Hijo por nosotros? Nuestra torre es Cristo. Él es todo amor y verdad. Fuera de Él no hay verdad. Por otro lado, hermanos queridos, entonces, después de ver la arrogancia, ¿cierto?, del hombre y de hablar entre ellos, ¿cierto?, de construirse una ciudad, de hacer una gran torre, ¿cierto?, y de darse un nombre, después de esta arrogancia del hombre, este pecado del hombre, que hasta los días de hoy, hasta los días que se ha consumado todo, continuará ciertamente si no está el hombre apegado a Dios, ya, y dependiente de Él. Después de ver todo esto, de alejarse de Dios y creer en Él mismo y no en el Señor Dios, ahora viene la respuesta a esta actitud. Esto no quiere así nomás. Hay una respuesta a esta actitud del hombre, desafiante y desobediente, y nos dice que Dios es fiel a sus planes para con el hombre. Dios es fiel a sus planes para con el hombre. Y eso es independiente del pensamiento y el corazón que el hombre quiera, porque Dios es fiel a su palabra. Del versículo 5 al versículo 9 nos habla al respecto. Lo voy a leer, dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Ellos tenían el firme propósito, según el texto bíblico, de terminarla. O sea, a ver, cuando se nos pone algo en la mente, ¿ya? Y ahí se enraiza, ¿cierto? Se pone y se forma una costa en el sentido de que tenemos que sí, así hacerlo, ¿cierto? No hay nada que nos detenga, ¿no? Y yo creo que todos tenemos alguna experiencia al respecto. ¿Ya? No, es que yo quiero de esta forma. No. Aunque podemos escuchar muchas otras alternativas, ya nuestro orgullo personal a veces nos domina mucho más y no, queremos hacer lo que nos queramos. Ciertamente, cuando lo hacemos, puede que nos demos cuenta que estábamos realmente equivocados, pero
nosotros somos llevados a nuestras ideas muchas veces y no escuchamos la voz de Dios y también a aquellos que nos rodean. Ellos tenían el firme propósito de terminar lo que estaban haciendo, de seguir con sus planes hasta el final. La empresa en la que se habían embarcado tenía que llegar sí o sí a su término. No obstante, algo pasó. Los planes de los hombres no son los planes de Dios, hermanos. Los planes de los hombres muchas veces no son los planes de Dios. Lo que Él designa se hace y el hombre, por muy terco que sea y por fiado y desobediente, al final terminará siendo la voluntad de Dios. El punto es este. ¿Cómo llegaremos o llegamos nosotros a hacer la voluntad de Dios? A través de la disciplina de Dios, a través del castigo de Dios, a través de una enseñanza que nos haga reconocer y humillarnos delante de Dios, tal como lo hizo con Babel. Vio al hombre contumaz, soberbio, no obediente, y tuvo que encaminarlo de una forma dura, brusca, ¿cierto? Disciplinaria. O nosotros vamos a buscar de corazón sincero hacer la voluntad de Dios, en dependencia, con la gracia de Dios, porque ciertamente nuestro corazón sigue siendo pecaminoso, pero nuestra inclinación es buscar a Dios. Por lo tanto, esa inclinación de buscar a Dios nos guiará, ¿cierto?, a tomar buenas decisiones, pero tomando en cuenta a Dios, no a nosotros mismos, y no solo a nosotros. ¿Terminaremos haciendo la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Hermanos, el texto nos menciona acá acciones concretas de parte de Dios, verbos que demuestran que Él, en su sola soberanía, designa los caminos del hombre, y no el hombre mismo los dirige. El pecado de Babel se debe considerar como un acto de soberbia de parte de los hombres. Esta es una repetición interesante de la transgresión de Adán y Eva. Ellos fueron desobedientes, ¿recuerdan el texto bíblico? Desobedientes a lo que Dios les había estipulado, ¿ya? No confiaron en Dios, ¿cierto? Que todo lo que había creado era bueno y perfecto para ellos, y que ellos iban a vivir sin la falta de nada. Pero ellos en su mente, ¿cierto?, fueron tentados, ¿ya? Y desobedecieron a Dios. Acá, la diferencia está que aquí ellos maquinaron, ellos se pusieron de acuerdo, ¿ya? Ellos hicieron un trabajo mental que los llevó a realizar, ¿ya?, esta obra. Es una repetición entonces a la desobediencia, el intento de ser como Dios, pero en comparación con el Edén, esto era calculado, decidido, y que hasta nuestros días es reflejado por el pecado que mora en nosotros, como dice Pablo. Ese pecado que viene de la misma transgresión y que el hombre, ¿cierto?, metafóricamente trae en sus genes, el pecado original. Es decir, que termina entonces esta idea con la dispersión de los hombres en diferentes idiomas para poblar la tierra y comprender así que lo que Dios pide no se echa a una bolsa rota, sino que se guarda y se busca en el Señor realizar. Un solo pueblo se convirtió en naciones, de manera que Dios, por medio también después de Abraham, del linaje de Sem, ¿ya?, que viene del versículo 10 del capítulo 11 en adelante, escogería para sí ahora un pueblo para bendecir a las otras naciones. Todo este contexto, hermanos queridos, el texto nos dice que él bajó para observar lo que estaba haciendo. Esto es una forma metafórica, antropomorfismo, una forma de mostrarnos para que nosotros entendamos ya en nuestra conciencia, en nuestra mente, que Dios ciertamente en su omnisciencia, Él lo sabe todo. Él no es que haya bajado porque no había visto nada, ¿cierto? ¡Oh! ¿Qué están haciendo los hombres? No es así. Dios no sabe todo, ¿ya? Solamente que aquí una forma de entender a nuestra concepción humana y mental, de que Dios miró al hombre porque sabía qué estaba haciendo y le llamó la atención, ¿cierto?, el pecado que aún él sabiéndolo, ¿cierto?, que había en el hombre, siguió con esta idea de ser como Dios, ser como Él.
Por lo tanto, el texto dice que se inclinó para mirar qué hace el hombre. Él lo sabe todo. Nadie puede hacer algo a espaldas de Dios. Él lo sabe y lo sanciona según las inclinaciones y objetivos que él tiene. Isaías 40:22 nos dice al respecto: el reino es sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un todo y despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Adán y Eva pensaban que podían esconderse de Dios, pero no era así. Acá ellos creían que podían hacer las cosas a espaldas de Dios, pero no era así. O que podían hacer las cosas según su modo y su pinta, pero no era así. Él no solo vio lo que hacían, sino sabía las intenciones de su corazón. Yo, el Señor, dice, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. Hermano, los planes del Señor para nuestras vidas son eternos, son hermosos, son prósperos. Él los hace cumplir a su tiempo, pero nosotros debemos estar en constante comunicación y entrega. Él, en su soberanía, sabiduría y amor, quiere una relación contigo. Una relación que le muestre que le consideras en todo tu andar y que buscas de corazón sincero ser obediente a lo que Él quiere o a lo que Él ha estipulado para cada uno de nosotros. Ellos no consideraron a Dios en sus caminos y las consecuencias se dejan ver. Se esparcieron por la tierra a consecuencia de un acto de porfía. Él les pidió que se multiplicaran y no lo hicieron. Y agregamos a eso los diferentes dialectos que se formaron. Hermanos, tenemos que disponernos a ser gobernados por Dios, a obedecer y a cumplir. Él nos capacita y nos fortalece. La gracia está siempre presente en cada acto que queremos realizar y nos acompaña porque Cristo está con nosotros. Las circunstancias pueden ser difíciles, complicadas, a lo mejor hay decisiones difíciles de tomar, pero siempre hay que buscar la dirección de Dios, no dejar de lado a Dios, sino que ponerlo en el trono de nuestro corazón y tomar decisiones acordes a lo que Él quiere. Porque si nos dirigimos a Él, si le buscamos, si somos capaces de entregarnos a Él completamente y depender de Él en su soberanía y con su Espíritu Santo que mora en nosotros, nos va a dirigir a tomar decisiones correctas, a decisiones que le glorifiquen y que no le glorifiquen el ego propio o el ego de este mundo. Este mundo es un mundo egocentrista, antropocéntrico, en el cual busca desechar completamente cualquier parámetro de Dios. Pero usted y yo somos diferentes al mundo. Usted y yo hemos sido transformados, regenerados, para ser un pueblo santo, para vivir en santidad, santo apartado para Él, y para vivir en santidad, para que cada día amemos más a Dios, y que ese amor constante que tenemos para con Dios ciertamente nos ayude y nos guíe también a ser obedientes, a amarles y a obedecer. En conclusión, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que la unidad en todos los sentidos debe ser buscada. Sin embargo, esa unidad está en Cristo el Señor. El pueblo debe estar unido y no disperso. El pueblo de Dios debe estar unido y no disperso. El pueblo de Dios debe estar unido y no disperso para con Dios. No hacer sincretismo. No significa no buscar diferentes ideologías y pensamientos y tomar de cada uno de ellos lo que más me convenga, lo que más me gusta, y ahí me quedo con ellos. La cultura, el gobierno, ¿cierto? Los pensamientos ideológicos con respecto a temas importantes, ya quedando con ellos y hacer los míos, ¿ya? Y formar mi propia religión, mi propio Dios. Sino que tomar a Dios primeramente y buscar en Él los parámetros para guiar, ¿cierto? Y pensar con respecto al gobierno, a la política, a lo que está pasando el día de hoy. De Dios hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ciertamente vamos a encontrar la respuesta a muchas cosas. Y vamos a tener una posición clara al respecto.
El pueblo debe estar unido en Cristo el Señor. El corazón de todo creyente en Cristo debe buscar la unidad en la fe, en la familia de Dios, en Cristo mismo, desechando todo ídolo que suplante su trono, porque Babel era idolatría. Idolatría, hermanos queridos. Y ciertamente nosotros en muchas ocasiones somos idólatras también. Tenemos nuestra propia Babel. Es cosa que a lo mejor analicemos en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra Babel? ¿Cuál es nuestro centro? ¿Qué es lo que queremos? Eso es lo que es para nosotros nuestra torre, y basamos nuestra vida en esa torre, en ese pensamiento, en esa idea, en ese objetivo de vida. O nuestra torre sea Cristo, que nos va a encaminar, ¿cierto?, hacia objetivos de vida claros, concretos, verdaderos, que lo glorifiquen y que den testimonio también de que usted y yo somos escogidos e hijos de Dios, y que a la vez también entreguemos la gracia que tanto este mundo necesita. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que nos acompañe, que nos haga entender sus caminos, y que desechemos toda Babel en nuestra vida, toda idolatría, para buscarla sinceramente. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor. Gracias porque en este momento, Señor, tú nos muestras a través de este texto bíblico. Por lo demás, muy hermoso, porque se muestra tu poder, Señor, se muestra tu soberanía, los designios que tú tienes para con nosotros, Señor, para con el mundo, para con el pueblo, para con el hombre, para con la humanidad. Y que tus planes son perfectos. Nos muestra, Señor, que cuando el hombre busca sus propios planes, generalmente cae, se equivoca y a la vez también, Señor, anula completamente el hecho de que tú eres el Dios y único Dios que puede realmente direccionar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder entender esto, a ver en nuestro corazón qué Babel hay, qué ídolo hay en nuestro corazón, qué buscamos en esta vida. Buscamos nuestra vanagloria, nuestro orgullo, buscamos formarnos nuestras ideas y enraizarlas a lo que nosotros pensamos, o buscamos que esos pensamientos estén sometidos a tu palabra y que de ella se desprenda, Señor, ideologías y pensamientos correctos para una vida y una sociedad que tanto te necesita. Señor, en tus manos estamos, ayúdanos, Señor, y bendice nuestras vidas, Padre eterno. Gracias por tu amor para cada uno de nosotros.